Este curso pretende brindar algunas estrategias y herramientas para quienes deseen participar en algún programa internacional o preparar algún curso para alguna audiencia internacional. Básicamente queremos sensibilizar acerca de aspectos culturales y también brindar herramientas de tipo técnica para que ese curso esté diseñado de manera que los estudiantes internacionales puedan hacer el mejor aprovechamiento del mismo. Esta capacitación forma parte del programa de internacionalización de la Universidad Nacional de La Pampa y pretendemos que sea un primer paso para brindar herramientas, en este caso, para preparar cursos en formato digital para audiencias de corte internacional. Nosotros vamos a intentar incorporar o hacer que las personas que participen en esta capacitación logren sensibilizarse respecto de esas diferencias culturales que pueden existir. Y también considerando estos aspectos técnicos que tienen que ver con proveer un curso en línea en el cual existan algunas herramientas que faciliten esa comunicación o ese intercambio de aprendizaje. Respecto de la metodología y la manera en que vamos a trabajar en este curso, hemos planificado que se puede realizar básicamente de modo asíncrono y de acuerdo al tiempo que disponga cada participante. Es por eso que es básicamente un curso autogestionado. Hemos preparado materiales, algunos videos, hay lecturas, hay algunas actividades que tienen que resolver algunos ejercicios bastante sencillos y, por ejemplo, hemos elaborado una guía con algunas recomendaciones para tomar en cuenta para quien vaya a preparar un curso en línea para un grupo internacional. Estas recomendaciones las hemos elaborado en base a algunas entrevistas con personas que tienen experiencia, algunos amplia experiencia en desarrollo de cursos virtuales en contextos internacionales. Tenemos previsto una autoevaluación al final de este trayecto formativo. Está prevista una presentación inicial presencial de aproximadamente 1 hora y media donde vamos a presentar el curso y la metodología de trabajo. Dentro de los aspectos a tomar en cuenta cuando elaboramos estas propuestas, especialmente si son en formato digital, las cuestiones de la comunicación son importantes y hay que considerar que para algunos grupos es más sencillo una comunicación informal, en cambio para ciertas culturas es más difícil, digamos, comunicarse con el profesor o la profesora. Este tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta también cuando se elaboran las instrucciones para las actividades. Hay que ser muy precisos y también evitar ambigüedades y localismos, por ejemplo. Estas son cosas que nosotros las vimos cuando hicimos las entrevistas con docentes que han trabajado con estudiantes internacionales. Siempre hay que tomar en cuenta o tratar de ponerse en los pies, en los zapatos del otro, y esas cuestiones entran dentro de lo que se denomina sensibilización cultural, un aspecto muy interesante y que cualquiera que vaya a generar un curso en línea para un contexto internacional debería tomarlo en cuenta. Esto de que es muy distinto por ahí la manera en que se conducen con sus compañeros o con sus profesores en distintas culturas. Varios de estos aspectos son ya tomados en cuenta por la literatura y nosotros vamos a presentarles algunos trabajos para que ustedes lo puedan ver. Lo mismo que hay cuestiones que pueden ser muy sensibles a algunas culturas que tienen que ver con la religión, por ejemplo, y entonces, bueno, ese tipo de cuestiones tenemos que tratar de tomarlas en cuenta y evitarlas, o por lo menos esperar a ver qué es lo que se charla en los grupos para no introducir fuentes que pueden ser problemáticas. Dentro de los aspectos técnicos, especialmente en lo que tiene que ver con recursos digitales, hay una amplia variedad de recursos que pueden aplicarse, en particular todo lo que tiene que ver con las traducciones y el uso de subtítulos. Hay programas específicos, pero también en las plataformas más utilizadas como YouTube ya cuentan con ciertos mecanismos para hacer las traducciones, para facilitar el entendimiento de los materiales cuando
son o provienen de otros idiomas. Es bastante común que los estudiantes internacionales se sientan más cómodos, obviamente, cuando tienen materiales en su propia lengua. Entonces, cuando vamos a armar un curso para estudiantes internacionales, si bien posiblemente se utilice una lengua común, ya sea, no sé, el inglés, o a los estudiantes se les exija un conocimiento básico del idioma en el cual se dicta el curso, el proveer de mecanismos para que puedan utilizar cuando ellos lo necesiten las traducciones a su lengua nativa es muy conveniente. Las plataformas en general suelen tener la posibilidad de que uno pueda elegir el idioma, y si no, hay aplicaciones que hacen este tipo de traducciones. Además de dispositivos para, por ejemplo, convertir texto en voz o al revés, el audio en texto, para poder analizarlo con más tiempo, especialmente cuando se trata de materiales que por el contenido técnico requieran a lo mejor mucho tiempo para estudiarlos o estudiarlo en profundidad. Quiero aprovechar para agradecer a todos los colegas docentes que han hecho sus aportes tanto en nuestras entrevistas como en sus comentarios y en las publicaciones que nos han compartido para preparar estos materiales para esta capacitación. Me han convocado para conversar sobre estrategias para el armado de cursos internacionales, no cursos internacionales, sino cursos de grado donde eventualmente uno pueda tener la asistencia de un alumno que no habla español como primera lengua. Entonces acá lo interesante es, primero, pensar en el tipo de material que uno va a generar. En mi experiencia, yo trabajo como coordinadora del programa de español como segunda lengua en la Universidad de La Pampa. Soy profesora de inglés, trabajo en adquisición del lenguaje, trabajo en bases biológicas del lenguaje y tengo una larga trayectoria en lo que hace a las estrategias de apropiación de una segunda lengua. Estos últimos años las hemos estado aplicando a lo que serían la español como lengua extranjera y hemos tenido cursos que hemos dictado a universidades brasileñas y universidades francesas que han sido muy exitosos. Y la clave para que esos cursos nos rindieran y fueran exitosos fue primero hacer una especie de diagrama de cómo armarlos. Una de las primeras cuestiones que nos planteamos fueron que estos cursos estaban dirigidos a alumnos que compartían el conocimiento previo. ¿Qué quería decir eso? Los dictamos para alumnos de francés, por ejemplo, que estaban cursando carreras de ciencias agronómicas y alumnos brasileños, por ejemplo, que cursaban carreras de veterinaria. Entonces, en la selección, en el armado del material, lo que tuvimos en cuenta fue precisamente elegir contenidos que ellos conocieran y trabajar con profesores que pudieran explicar esos contenidos en videos, en material de audio. Como estos cursos que estamos pensando, o sea, este programa está pensado para profesores que van a ofrecer un curso que eventualmente va a recibir un hablante extranjero, no puede trabajar con el conocimiento previo porque supongamos si el curso es de ciencias, no sé, de veterinaria, clínica médica, lo que tiene que hacer ese profesor, creemos nosotros, es primero usar estrategias para facilitar el material. Por ejemplo, una de las cuestiones es la velocidad del habla. Es decir, yo hasta ahora me he estado dirigiendo a ustedes como un hablante nativo, pero si yo estuviera dando este curso, tendría que tener una velocidad de habla que fuera medianamente lenta y también tendría que repetir los conceptos. Y cuando hablo de conceptos, también está el tema del vocabulario. Si el alumno está aprendiendo en español una materia que no conoce, una asignatura que no conoce, está muy bueno poner en juego, por ejemplo, las estrategias que a veces ofrece el Moodle. Por ejemplo, glosarios. Hacer glosarios abiertos, compartidos, glosarios en dos lenguas y que los glosarios los pueden generar los propios alumnos. Es decir, abrir un glosario y el propio alumno motivarlo a que vaya armando su propio. En este sentido, los estudiantes extranjeros están muy habituados a este tipo de actividad. Otra actividad, por ejemplo, es usar el foro.
usar el foro con cuestiones abiertas y cuestiones de discusiones. El estudiante extranjero está más acostumbrado a lo que se llama resolución de problema que a repetir y estudiar y leer. Entonces, por ahí, plantear en el foro la resolución de algún problema que él tenga que investigar, supongamos en la casa o con un grupo, y después postear la respuesta. Y también otra segunda cuestión en el dictado de la clase es, si yo estoy dando una clase teórica, las clases teóricas generalmente son largas, las puedo acompañar de material audiovisual, lo que sea, pero siempre necesito esto, lo que se llama en inglés reinforcement, o sea, reforzar lo que voy dando. Una estrategia muy buena es, por ejemplo, interrumpir el dictado de la parte teórica y con lo que yo he venido diciendo plantear un problema. Un problema que puede estar planteado o bien una pregunta o una serie de respuestas, de manera que el alumno, de esa manera yo lo mantengo atento a lo que voy diciendo y voy creando como pequeños hitos en el desarrollo de la clase teórica que al alumno le van a quedar, ya sea en un material, en una carpeta o puede ser en un soporte digital, lo que fuere. También se puede usar mucho lo que, si damos una clase que es virtual y no es presencial, por ejemplo, puedo dar lo teórico, plantear el problema y utilizar estos sistemas que nos permiten, por ejemplo, el Zoom y los demás, los breakout rooms, o sea, hacer que grupos de 3 o 4 personas trabajen sobre esa respuesta, ese problema, y el alumno integrar ese alumno extranjero a esos grupos. Eso es lo que hace al dictado de la clase. Y con respecto al material, a cómo yo genero ese material, bueno, tengo que tener cuidado con esas cuestiones de lo que elijo. Hay modelos, si estoy trabajando en un curso presencial, puedo tranquilamente usar textos que sean más accesibles, supongamos, o que estén facilitados, o que estén, no digo traducidos, pero simplificados para aquellos alumnos para lograr que no se sientan tan frustrados. Pero más que todo, integrar ese alumno a los grupos. Otra cuestión que me interesaba mencionar es al momento de evaluar el desempeño de ese alumno. El alumno extranjero tiene, por así decir, etapas en el desarrollo, en la apropiación y el desarrollo de sus habilidades lingüísticas en una segunda lengua que son bien claras. Una de las etapas es lo que se llama un periodo silencioso. ¿Qué significa eso? Que viene a mi clase, toma mi clase, resuelve las cosas escritas muy bien, pero le cuesta expresarse oralmente. La oralidad es un gran tema. Entonces, ¿cómo trabajo esa oralidad? Normalmente se sienten avergonzados. Si yo le hago una pregunta directa delante de un grupo de 30, 40 alumnos, una oralidad se puede trabajar también de manera sincrónica. Es decir, si yo tengo montado mi curso en una plataforma y permite tareas asincrónicas, ese alumno puede llegar a participar, por ejemplo, en filmarse a sí mismo con el celular o grabarse a sí mismo con el celular y hacer una exposición sobre un tema. Eso funciona mucho cuando uno hace los foros, ¿no? Yo puedo hacer un foro o bien de escritura o puedo hacer un foro de respuestas grabadas. Eso permite que el alumno se sienta cómodo expresándose y que no esté en un contexto donde todo el mundo lo está mirando, porque son situaciones que en otros países eso se respeta mucho, ¿no? Se respeta mucho la individualidad y el tema de si quiero o no exponer. No es muy normal que el alumno hable. Sí es normal que el alumno produzca y su producción sea visibilizada. Para eso hay que pedir permiso también. Hemos tenido el caso de estos estudiantes franceses que el examen final consistía en una presentación sobre un tema de interés, donde ellos hacían una pequeña investigación sobre ciencias agronómicas y tenían que exponer sobre el tema. ¿Y qué sucedía? Había algunos que se animaban a hacerlo directamente en clase, pero había otros que preferían que su imagen no se viera y que se viera solamente su voz. O sea, uno tiene que contemplar todo ese tipo de posibilidades
para que el alumno se sienta, digamos que tiene materiales o que tiene, sí, instancias donde puede demostrar lo que sabe sin estar forzado a esta cuestión de tener que exponer o tener que escribir. Me desempeño desde 2015 como profesor de español como lengua extranjera y hace ya unos cuantos años venimos trabajando con estudiantes de intercambio antes de la pandemia y durante la pandemia con universidades de Brasil a través de convenios con la universidad. Si tuviera que ofrecer recomendaciones para trabajar con estudiantes internacionales, en el caso nuestro estaban los cursos enfocados principalmente al desarrollo de la habilidad oral. Por eso es que el foco estaba puesto justamente en que pudieran comunicarse y no tanto en la corrección gramatical. Nosotros como docentes nos vimos obligados a tener que hablar un poco más despacio, sobre todo cuando se trataba de estudiantes cuya lengua no era próxima a la nuestra, es decir, estudiantes, por ejemplo, de Bélgica o de Francia, pero de todas maneras tratábamos de sonar lo más natural posible, de manera que no fuera una situación muy artificial, sino que ellos pudieran encontrarse luego con situaciones similares en el habla cotidiana. Y al tratarse en muchos casos de estudiantes que tenían conocimiento en su área de trabajo, en el caso por ejemplo de agronomía o de veterinaria, ellos nos proveían a nosotros de los contenidos específicos de cada carrera y nosotros les proveíamos las herramientas para poder desarrollar su habilidad oral. Lo hacíamos generalmente a través de presentaciones digitales, donde ellos exponían un tema de interés y nosotros evaluábamos sobre todo no solamente no tanto el contenido, sino más bien sus habilidades para poder comunicar esos contenidos. Siempre lo hacíamos desde la sugerencia, desde una invitación a que ellos pudieran participar. En las clases les invitábamos a participar de manera espontánea y a otras veces generando actividades de discusión grupal a partir de un video que les ofrecíamos o de un texto que leían y que ellos pudieran luego comentarlo, resumirlo y obviamente aportar desde su propia disciplina. La intención, como digo, era entonces justamente evaluar cuáles eran sus estrategias de comunicación oral. Con respecto a los errores gramaticales que pudieran presentar, nosotros no hacíamos foco en eso, sí luego ofrecíamos una devolución para que pudieran corregirse y que pudieran aprender, pero en el momento nuestro interés estaba puesto en que ellos se animaran a hablar, que se animaran a participar. Entonces tratábamos de no interrumpir sus presentaciones, sino de justamente promover que se animen, que puedan vencer el temor a comunicarse en una lengua extranjera. Para nosotros fue muy importante poder utilizar videos y materiales audiovisuales producidos por la misma universidad, que en muchos casos estaban preparados específicamente para estudiantes extranjeros, pero en la mayoría no, sino que había que desmenuzarlos y trabajarlos por partes. También aprovechamos a incluir videos o materiales que hicieran referencia a aspectos culturales de Argentina y de La Pampa como provincia receptora de estos estudiantes, de manera que, digamos, con el pretexto de una clase de enseñanza de lenguas extranjeras, también pudiéramos trabajar aspectos culturales, que ellos pudieran comparar, digamos, cómo se vivencian distintas situaciones acá y en sus países y que pudieran compartir también sus vivencias a partir de esos estímulos. Otra recomendación a tener en cuenta es la flexibilidad en el cuerpo docente de
saber que uno puede preparar una clase y creer que la clase es perfecta o que va a funcionar muy bien, y luego en el contacto con los y las estudiantes se da cuenta que no, que quizás no es el mejor tema, tener la flexibilidad suficiente de poder cambiarlo y de también aceptar las sugerencias de las y los estudiantes sobre qué temas tratar y cómo abordarlos, y saber que es todo un proceso de construcción, que uno obviamente se prepara, va con un tema o con una propuesta didáctica ya más o menos armada, pero tener la suficiente flexibilidad para poder adaptarla al grupo, al nivel de manejo de la lengua española, en el caso de estudiantes que hablen otras lenguas, para que hablen lengua sobre todo y que no tengan mucho contacto con la lengua española, es decir, que a lo mejor han recibido un curso de español durante su formación secundaria o universitaria y que por lo tanto por ahí se sienten un poco más como intimidados a la hora de tener que hablar. Es importante recordar que en el aprendizaje de lenguas extranjeras se considera que hay una etapa previa donde las y los estudiantes son más receptivos, donde reciben y van, digamos, incorporando las estructuras y el vocabulario para luego poder producir. Es una etapa como de comprensión previa y luego viene la producción. Entonces hay que ser respetuosos también de esos tiempos para que puedan primero, digamos, incorporar la lengua extranjera y luego poder producirla y sentirse cómodos al momento de hablarla.